Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Linfoma de Burkitt. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Ampliado y revisado, 2023. Contenido. Concepto. Etiología. Síntomas y signos. Diagnóstico. Estudio de la extensión. Y tratamiento. El linfoma de Burkitt es un linfoma B muy agresivo que se da con más frecuencia en niños e inmunodeprimidos que en adultos sanos. Es frecuente la afectación extraganglionar extensa. La forma endémica del linfoma de Burkitt se encuentra con más frecuencia en niños que viven en África ecuatorial. La afectación de los huesos de la mandíbula es habitual en esta variante. La forma esporádica del linfoma de Burkitt es más común en niños de Estados Unidos de Norteamérica. Se afectan más los hombres. Tanto los adultos como los niños desarrollan una enfermedad abdominal voluminosa, con ocasional afectación de riñones, ovarios y mama. La afectación medular se encuentra en 1/3 de los casos. Concepto. El linfoma de Burkitt, descrito en 1957 por el cirujano irlandés Dennis Parsons Burkitt, es un linfoma muy agresivo que generalmente presenta afección extraganglionar. Está compuesto por células B monomorfas de mediano tamaño con citoplasma basófilo y numerosas figuras mitóticas. Típicamente presenta reordenamientos del oncogen MYC, mientras que el virus de Epstein-Barr se encuentra en una proporción variable de casos. Se han reconocido 3 variantes clínicas del linfoma de Burkitt, cada una con diferentes manifestaciones clínicas, morfológicas y biológicas. Clasificación. Linfoma de Burkitt endémico. Se observa en niños de África ecuatorial, con una alta incidencia. Tiene un pico de incidencia a los 4 a 7 años y una relación varón-mujer de 2 a 1. Existe una correlación con la distribución de la malaria endémica. Con frecuencia afecta la mandíbula, con pérdida de piezas dentales, protrusión de globos oculares y tumor abdominal en la región de riñones u ovarios. Linfoma de Burkitt esporádico. Esta variante tiene distribución universal, sobre todo en niños y adultos jóvenes. Representa el 1% a 2% de todos los linfomas en Europa y Estados Unidos de Norteamérica, llegando al 30% a 50% de todos los linfomas pediátricos. El bajo nivel socioeconómico y la infección temprana por el virus de Epstein-Barr se asocian a alta prevalencia de esta enfermedad. El 90% de los niños con linfoma de Burkitt tienen tumor abdominal. En adultos produce frecuentemente tumores abdominales o en otras localizaciones tumores voluminosos que pueden comprometer el hígado, el bazo y la médula ósea. Linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencia. Esta variante se asocia a infección por el VIH. El virus de Epstein-Barr se encuentra en el 25% a 40% de los casos y en esta población el linfoma de Burkitt es 1000 veces más frecuente que en la población general. Etiopatogenia. La gran mayoría de los casos presentan las translocaciones 8, 14, Q24, Q32 que produce el reordenamiento del protooncogen CAMYC, lo que es muy característico, aunque no patognomónico, de esta entidad. En el 95% de los pacientes con linfoma de Burkitt endémico se asocia infección por el virus de Epstein-Barr, en comparación con un menor porcentaje en los casos esporádicos o los asociados a inmunodeficiencia. El virus de Epstein-Barr no es esencial para la patogénesis del linfoma de Burkitt, pero puede representar un cofactor importante. Anatomía patológica. En la biopsia ganglionar destaca una proliferación difusa de células medianas no hendidas, entre las que pueden intercalarse algunos histiocitos con restos celulares en su interior, imagen en cielo estrellado. El tumor tiene un alto índice proliferativo, con muchas figuras mitóticas. Son células de fenotipo B, con expresión de IgM en la superficie y restricción de cadenas ligeras, así como panlinfocito B precoz, panlinfocito B y CD22 positivo. Las células son negativas para CD5, CD23 y TDT, así como característicamente también para BCLA2. La expresión del linfocito B precoz y BCLA6 sugiere un origen centrogerminal de las células tumorales. El índice proliferativo es muy elevado.
Aunque aparentemente es fácil distinguir entre linfoma de Burkitt y LDCG-B, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se describe el linfoma B de alto grado con o sin doble hit que comparte características con ambos. Figura 211-9. Linfoma de Burkitt. Linfoma difuso con imagen en cielo estrellado correspondiente a histiocitos que fagocitan cuerpos apoptóticos. Cuadro clínico. En el linfoma de Burkitt endémico la mandíbula y la órbita son los sitios de presentación en el 50% de los casos. En el esporádico, los tumores de mandíbula son menos frecuentes. Muchos casos presentan masas voluminosas abdominales, en especial en la región interleucina eocecal. La infiltración de los ovarios, los riñones y las mamas se presenta con frecuencia similar a como lo hace en el linfoma de Burkitt endémico. En las formas asociadas a inmunodeficiencia es frecuente la localización ganglionar, así como de la médula ósea. Todos los pacientes con linfoma de Burkitt, sea cual sea el tipo, tienen alto riesgo de infiltración del sistema nervioso central. El síndrome de lisis tumoral, espontáneo o al iniciar el tratamiento, es característico del linfoma de Burkitt y es imprescindible tenerlo muy en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. Estudio de extensión. El sistema de clasificación por estadios más empleado es el diseñado por el Hospital St. Jude, que es una modificación adaptada al linfoma de Burkitt del sistema de Ann Arbor. Se deben efectuar un aspirado y una biopsia de médula ósea, un estudio del líquido cefalorraquídeo, una tomografía computarizada o ecografía abdominal. La tomografía por emisión de positrones resulta asimismo útil en el linfoma de Burkitt, ya que muestra captaciones muy intensas del radiotrazador. Los estadios avanzados representan el 70% de los pacientes en el momento del diagnóstico. Tratamiento. El tratamiento primario es la inmunoquimioterapia, con la que el 80% a 90% de los niños y adolescentes se pueden curar. Las cifras son algo peores en los adultos, pero con las terapias intensivas la probabilidad de curación es asimismo elevada. El tratamiento se debe iniciar de inmediato, ya que la progresión tumoral es tremendamente rápida. El tratamiento más común consiste en combinaciones intensivas de poliquimioterapia de corta duración asociadas a rituximab. Por ejemplo, dosis intensivas de agentes alquilantes como la ciclofosfamida que puede alternarse con ifosfamida y en combinación con otros agentes activos, especialmente metotrexato, vincristina, antraciclínicos, etoposide y ara-C, en forma de bloques, durante 4 meses. Los regímenes Codoxamivac, Calquoburquimab son los más populares. También se pueden utilizar quimioterapias de leucemia aguda linfoblástica o poliquimioterapias infusionales como Dara-Epoch. Como en otros linfomas B, la adición de rituximab a la quimioterapia ha mejorado los resultados del tratamiento. Es importante realizar sistemáticamente profilaxis de la afección del sistema nervioso central por la enfermedad. Dados los excelentes resultados actuales, el trasplante autogénico no está indicado en primera remisión completa. Pacientes antes considerados de mal pronóstico, como los de edad superior a 15 años, lactato deshidrogenasa elevada o compromiso de la médula ósea o del sistema nervioso central, han incrementado la supervivencia al 70% a 80% a 4 años. Las recaídas ocurren habitualmente antes de 6 meses y su pronóstico es muy malo, con un 10% a 20% de supervivencia a los 5 años. Los pacientes sensibles a la quimioterapia de rescate deben tratarse con altas dosis de quimioterapia ablativa y rescate con trasplante autogénico de células progenitoras hematopoyéticas, con lo que se logra una supervivencia libre de enfermedad superior al 50%. En estos casos hay que valorar la posibilidad de realizar un TPH halogénico. Los pacientes primariamente refractarios al tratamiento o en recaída no quimiosensible tienen muy mal pronóstico. En ellos el trasplante tampoco es eficaz y está por definir el papel de la terapia antirretroviral combinada. Los pacientes con linfoma de Burkitt endémico que viven en África ecuatorial tienen pocas posibilidades de acceder a tratamientos modernos. En estos casos, con el empleo de uno o más ciclos de ciclofosfamida exclusivamente se logran interesantes resultados de entre un 30% y un 60% de supervivencia dependiendo de la extensión de la enfermedad. Los tumores pueden progresar de forma extremadamente rápida, de forma que el tratamiento se debería iniciar lo más pronto posible.
Se puede producir un síndrome de lisis tumoral por la frecuente existencia de enfermedad voluminosa, la elevada velocidad de proliferación del tumor y la extrema sensibilidad del tumor a la quimioterapia. Los enfermos suelen recibir tratamiento con regímenes de alta intensidad especializados, que incluyen ciclos de corta duración de rituximab. El tratamiento con el régimen CHOPAR utilizado frente al linfoma difuso de linfocitos B grandes no da buenos resultados. La profilaxis del sistema nervioso central con quimioterapia intratecal o dosis altas de metotrexato es necesaria. Es típico conseguir frecuencias de curación muy superiores al 50% cuando se aplica el tratamiento apropiado. Se han obtenido resultados excelentes con RAEPOCH. En resumen, el linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin de células B muy agresivo que se presenta tanto en niños como en adultos. Detalles importantes sobre esta enfermedad. 1. Formas del linfoma de Burkitt. Endémica. Es común en África Central y a menudo se manifiesta con un agrandamiento de la mandíbula o los huesos faciales. Esporádica. Predomina la patología abdominal y puede originarse en la región de la válvula interleucina eocecal o en el mesenterio, pudiendo causar obstrucción intestinal. También puede afectar sitios extraganglionares como el cerebro u otros órganos sólidos. Relacionada con inmunodeficiencia. Aparece con frecuencia en pacientes con VIH-Sida y es una enfermedad definitoria de SIDA. 2. Características del linfoma de Burkitt. Crecimiento rápido. Es el tumor humano de crecimiento más rápido. Patrón histológico. Se caracteriza por un alto índice mitótico, proliferación clonal de linfocitos B y un patrón en cielo estrellado de macrófagos benignos que han englobado linfocitos malignos apoptósicos. Translocación genética. Involucra al gen CAMIC del cromosoma 8 y la cadena pesada de inmunoglobulina del cromosoma 14. 3. Diagnóstico. Se basa en la biopsia de ganglios linfáticos o de médula ósea. En ocasiones, se utiliza la laparoscopia para diagnóstico y tratamiento. Los estudios de estadificación deben acelerarse debido al rápido crecimiento del tumor. 4. Tratamiento. Sin tratamiento, el linfoma de Burkitt es rápidamente mortal. La quimioterapia intensiva, que incluye la administración de antineoplásicos en el líquido cefalorraquídeo, puede conseguir la curación de más del 80% de los casos. Es importante que los pacientes con sospecha de linfoma de Burkitt reciban una evaluación médica completa para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.